hay otros temas de los que hablar en esta semana, ¿no? Y vaya si los hay. Sí, por supuesto. Porque estamos a una semana de la presentación de las candidaturas. Es decir, venció ya la presentación de las alianzas y ahora falta la presentación de los nombres de quiénes van a ser los candidatos, que va a ser a la medianoche del sábado próximo. Ahora, en este momento, digamos, el presidente Alberto Fernández celebra su primera victoria sobre el kirchnerismo en mucho tiempo. Porque el kirchnerismo debió admitir que se realicen las primarias en forma competitiva, con más de una lista, y en esas primarias hay un candidato apoyado por el presidente, que es Daniel Scioli, ex vicepresidente, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato presidencial en 2019 del ahora difunto Frente de Todos, que ha dado lugar a la Unión por la Patria. Ahora, esa victoria de Alberto bien podría ser una victoria a lo Pirro. Pirro era un rey griego de hace 24 siglos que invadió la República Romana y ganó una batalla con un título apropiado para el colegio primario, que es la batalla de Ásculo, pero al costo de demasiados muertos. Y ahí Pirro pronunció una frase legendaria: otra victoria así y estamos acabados. Bueno, la candidatura del Pichichi Scioli está operada por 3 ministros de Alberto: Victoria Tolosa Paz, de Desarrollo Social, Santiago Cafiero, de Relaciones Exteriores, y Aníbal Fernández, de Seguridad. Ahora, todos ellos afirman que lo hacen a título personal y que el presidente no tiene favoritismos. Y el propio Scioli dice que él es candidato de Scioli. Ahora, la residencia de Olivos es una sede operativa de la campaña del deportista, y el presidente la controla e intenta controlarlo por medio de personas de extrema confianza suya. Por ejemplo, en la Junta Electoral bonaerense, Scioli designó como representante a quien fue su jefe de gabinete en la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez. Pero le pusieron un ladero que terminó por desplazarlo. Se llama Javier García y es un viceministro del Ministerio de Desarrollo Social. Hay cierto consenso, yo he hablado con mucha gente que ha estado en estas negociaciones, de que Victoria Tolosa, que es una amiga presidencial muy íntima, es la persona más capaz y trabajadora del rejunte antikirchnerista, y que es una persona especialmente apta para la comisaría política sobre el candidato, que es el rol que le asignó Alberto. Durante una reunión de la Junta Electoral, Javier García, homónimo del arquero de Boca, tuvo un diálogo con representantes del kirchnerismo, muy cordial en la forma, pero muy inquietante en el contenido. En esa reunión, García tomó nota de que los avales para poder presentar la lista requieren 50% de afiliados al Partido Justicialista y al menos 20% de los partidos Frente Renovador, Nuevo Encuentro, Para la Victoria, Colina y Frente Grande, que son partidos, digamos, de fidelidad kirchnerista o vinculados con Massa, que no están muy dispuestos a favorecer la posibilidad de la protocolización de la candidatura de Scioli. Pero además, García supo allí que para controlar la elección en la provincia de Buenos Aires van a necesitar 56.000 fiscales,
Y la verdad es que es difícil imaginar cómo podrían conseguirlos. Bueno, Scioli dio una entrevista al periodista Luis Novarecio en un bastión del antikirchnerismo mediático. Si lo tenemos ahí podemos escucharlo. Definime a Patricia Bullrich. Luchadora, le mete, tiene un gran mérito, ¿no? Porque del llano ha logrado un posicionamiento muy interesante. Lo cual te demuestra que hay los aparatos, tenés los gobiernos, es muy relativo. ¿La reta? Creo que la situación que se da junto por el cambio, que la irrupción de Milei y Mauricio, que siempre está, lo ha llevado un poco a tomar posiciones, ¿no es cierto?, de otras características, no sé hasta dónde él se siente cómodo en eso, porque él es un hombre moderado, razonable. No sé, yo tengo respeto por los dos. Aparte, los dos son muy correctos y te diría afectuosos conmigo. Patricia fue muy graciosa, la vi en la fiesta de la vendimia, fuimos a saludar, estaban los radicales. Como yo tengo una relación muy buena histórica con los radicales, porque mi papá en vida fue un gran amigo de Alfonsín, impulsor de Alfonsín, y estaba Suárez, el gobernador de Mendoza, con quien hicimos una misión muy exitosa a San Pablo. Estaba también Facundo Manes, que tengo una muy buena relación con él, y viene Patricia y me dice: mira que te voy a necesitar a vos, cuando sea presidenta quiero que estés conmigo. Y dije: bueno, Patricia, como yo sea presidente también te voy a necesitar. ¿Qué te quiero decir esto? En forma simbólica hay que cambiarle un poco la onda. Bueno, esto cayó como una bomba en la Unión por la Patria porque, como dijo la implacable senadora bonaerense Teresa García, estos no son matices de un proyecto común, sino expresión de dos proyectos antagónicos. Y Teresa preguntó: ¿y para qué la va a necesitar a Patricia? ¿Para reprimir? ¿Para ajustar? ¿Para qué la va a necesitar? Capaz que la va a pedir fiscales, por eso. Y que es muy relativo también, porque dicen, no, los gobiernos, los aparatos son muy relativos, estamos acá, estamos allá, pareciera que es todo lo mismo para él. Sí. Ahora, es difícil que con un candidato tan suelto de lengua como Scioli, Alberto pueda mantener su discurso conciliador. El viernes, por ejemplo, todavía Alberto hizo una declaración donde dijo: fundamos la unidad por la patria, la unión por la patria, fundamos, primera persona del plural. Nadie sabía que lo hubiera tenido alguna arte o parte en esto, ¿no? Me hace acordar ese sketch de Lelutier con el adelantado Rodrigo Díaz de Carrera, que dice: fundé Caracas, y el otro le dice: fundó Caracas. Sí, la fundó justo en el centro de Caracas porque ya estaba fundada y él no lo vio. No lo vio. Y dijo: porque Cristina y yo tenemos la misma imagen del país que queremos construir. Ahora, Scioli se ha vanagloriado en estos días de su relación con dos exministros de Alberto que tuvieron serios conflictos con Cristina, que son Matías Culfas y Martín Guzmán. Y es decir, no parece que tenga la misma imagen del país que quieren construir. No lo parece realmente. Por supuesto, y esto Cristina lo ha dicho y todos lo saben, nada sería peor que un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio. Pero esto no quiere decir que Alberto y Cristina coincidan en el país que quieren construir. En todo caso, coinciden en aquello que de ninguna manera quieren, que es otra cosa distinta. Y digamos, esta idea de que Alberto es neutral, que no participa, está desmentida, digamos, por las versiones sobre empresarios que fueron invitados a Olivos y se les formuló un pedido de contribución económica para la campaña de Scioli, o el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que está muy enojado porque Fernández llamó a la diputada nacional riojana Hilda Aguirre de Soria
para que sea candidata al Senado en la lista de Scioli. Y Quintela, ¿se acuerdan? Fue el primer gobernador que se manifestó en favor de la candidatura de Guado de Pedro. Y para el Senado, su representante es la actual vicegobernadora María Florencia López. Bueno, este ofrecimiento de Alberto, que llamó a esta diputada, es revelador de una deficiente estructura política del presidente, porque la verdad es que le hubiera bastado visitar la página en internet de la Beba Soria para enterarse que tiene un alineamiento sin fisuras con Cristina y con Quintela. Y en estos días puso un post, no está en una foto abrazada con Cristina, y dice: yo siempre he sido muy orgánica, a mí me conduce Cristina. Y Cristina tuvo distintas conversaciones con el gobernador, y en ese marco voy a hacer lo que se diga. Bueno, no parece que sea una persona indicada para llamarla y pedirle que sea candidata por Scioli. Ahora, volviendo un poco a lo anterior, a mí me parece improbable que Derrota Dolosa hubiera regalado los elogios a Patricia Bullrich y a Rodríguez Larreta que escuchamos recién de Scioli, ni que se hubiera jactado sus encuentros con Guzmán y Culfas, que según lo que dijo Cristina el otro día en Río Gallegos, eran los que manejaban la tarasca. Esas intromisiones del lunfardo de Cristina son muy graciosas. Tampoco hubiera anunciado, como hizo Aníbal Fernández, apoderado de la lista que impulsa el presidente, que recurriría a la justicia si las negociaciones por reglamento de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires no satisfacían los requerimientos de su sector. Digo, mientras Aníbal decía que iban a recurrir a la justicia, después él mismo retrogradó y dijo a la Junta Electoral, pero está grabado, había dicho la justicia, no la Junta Electoral. La Junta Electoral es un órgano partidario. Además, la Junta Electoral es la que decidió eso que ellos impugnan. En cambio, Derrota Dolosa dijo: bueno, hay tiempo hasta el lunes para seguir negociando modificaciones. Ella está, digamos, hablando por eso permanentemente con Máximo Kirchner, digamos, y sabe que si pueden conseguir algo va a ser por las buenas, que por las malas no van a conseguir nada, porque están en una situación de una enorme asimetría de relaciones de poder. Ahora, ahí, digamos, en la Junta Electoral lo que se discutió es el piso para tener representación en las listas de la elección general, es decir, cuánto hay que sacar en la primaria del 13 de agosto para poder intercalar candidatos en la lista. Máximo había planteado 40% y Scioli planteaba 15 o 20%. Bueno, finalmente se transó en 30%. Ahora, cuando Aníbal dijo lo de la justicia, ahí apareció un comunicado muy, pero muy duro del Partido Justicialista Bonaerense, que preside Máximo, donde dijo que aceptaban la propuesta del sector encabezado por Daniel Osvaldo Scioli y Alberto Ángel Fernández para impedir justamente que se abrieran las puertas a la intromisión judicial, aprovechándose de la animosidad persecutoria contra Cristina y contra el propio Máximo. Esto ha sido una elevación del tono de la disputa muy notable. Y el comunicado agregó que esas cosas no le importan al pueblo, que la democratización del peronismo, como dice Alberto,
es un recurso semántico mediocre que alimenta a quienes quieren la desaparición del peronismo y la estigmatización y proscripción de Cristina. Y también deploró que no pusieran la misma dedicación y el mismo esfuerzo en recuperar el poder adquisitivo del salario, la administración de la reserva del Banco Central o el acuerdo con el Fondo Monetario, que quedó muy lejos de las bondades que el presidente anunciara una mañana de enero de 2022. Esto es muy fuerte, porque marca realmente, bueno, lo mismo que marcó Scioli con sus elogios a Patricia Bullrich, que son dos proyectos distintos, no matices de un mismo proyecto. Y ni siquiera el comunicado se privó de recordar que cuando Cristina lo propuso como candidato, en el año 19, Alberto era minoría de minorías. Bueno, desde el gobierno minimizaron esas palabras, dijeron que no expresaban el pensamiento de Cristina, pero el jueves 15 de Río Gallegos, Cristina repitió lo mismo, pero con más picante, porque dijo que el amago de judicialización era una amenaza. Y ya no hablo de causas, de condena, no, hablo de intento de asesinato y de impunidad para los que participaron, planificaron y borraron. Sin embargo, hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso, pero sí lo ponen en querer ir al partido judicial. Bueno, en la página tenés el discurso completo de Cristina, que fue también muy, muy duro. Ahora, el rol de los jueces, con independencia de quién haya sido él o la presidente o presidenta que los designó, es un rol elocuente de lo que está pasando. Y por ejemplo, Ariel Lijo, el juez federal Ariel Lijo, acaba de aceptar que el gobierno nacional cediera 7 hectáreas al club River Plate para montar un centro de alto rendimiento deportivo, pese a la oposición de los organismos de derechos humanos, porque en esos terrenos que forman parte de la EXMA se quemaron cuerpos de detenidos desaparecidos, según el testimonio del capitán de fragata Adolfo Chilingo. Es decir, pueden servir como prueba judicial, hay excavaciones pendientes en el lugar. ¿Y vamos a hacer un campo de deportes encima? Y van a hacer un campo de deportes encima. Que de alguna manera es lo que planteaba Menem con la ESMA, ¿no? Que fue detenido por un recurso de 2 dirigentes de organismos de derechos humanos, Laura Bonaparte y Graciela Lois, que fue aceptado por un juez que frenó la posibilidad de demoler la ESMA y hacer ahí un parque a la Unión Nacional. Ahora, el comunicado dice que aceptaron las propuestas del sector de Daniel Osvaldo Scioli y Alberto Ángel Fernández. Ahora, si mirás bien las decisiones que tomó Unión por la Patria y su Junta Electoral, no es tan evidente las concesiones, ¿no? El piso para que la minoría pueda integrar candidatos no es del 40, pero sí del 30. Y además, cada candidato debe presentar una lista completa que incluya a sus postulantes a la gobernación, a las 135 intendencias, con sus respectivas concejalías, los legisladores nacionales y provinciales y los parlamentarios del Mercosur. Si este es el esquema que se define como de la I latina, es decir, de arriba a abajo, una lista, o de la doble L, es decir, de arriba a abajo, en oposición al de la Y o de la B invertida, que pretendían, bueno, por un lado Scioli y Alberto Ángel Fernández, y por otro lado algunos intendentes que temen una interna sangrienta en su distrito. Es decir, si los intendentes solo pueden ir con un candidato presidencial, quiere decir que el otro candidato presidencial va a tener una lista
de intendentes y concejales en ese partido que va a enfrentar a los que gobiernan. Bueno, ahí hay un tema, digamos, los Alberto Dolosistas tienen una dificultad enorme para llenar todos los casilleros. Y también están preocupados los movimientos sociales que procuran destronar a algunos intendentes. Por ejemplo, en el acto de Río Gallegos, Cristina hizo un gran elogio del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Dijo que no estaba en nuestro sector, claro, Catopodis estaba con Sergio Massa, pero que es un funcionario que sí funciona. Catopodis era intendente de San Martín, y ese es uno de los distritos en los que el movimiento Evita eligió dar la pelea. Y allí, digamos, su representante es Leonardo Grosso, que es su dirigente más querido y respetado. Muy militante, es un muchacho que pone el cuerpo donde hay que ponerlo, está en los lugares. El otro partido fundamental donde el movimiento Evita quiere clavar una pica es La Matanza. Y allí Emilio Pérsico postula a su esposa para enfrentar al intendente Fernando Espinosa. A mí me da la impresión de que, puesto a elegir entre la Colo Cubría y Espinosa, el kirchnerismo no dudaría. Es decir, porque el actual intendente es quien mejor conoce el distrito y sabe cómo pelear una elección, algo que reconocen incluso, digamos, la vicegobernadora actual, Verónica Magario. Antes fue intendenta de La Matanza, y hubo un momento hace unos meses en que se pensó en ella para desplazar a Espinosa, que tiene muchos cuestionamientos, hay muchas denuncias en su contra, pero la propia Verónica dijo que no, el que sabe cómo ganó la elección en La Matanza es Fernando, no yo. Y esta semana Guado acompañó a Espinosa en un acto de entrega de computadoras. Ahora, ¿por qué es tan importante La Matanza? Bueno, en primer lugar, porque es el partido más grande e importante de la provincia, y, digamos, y es más grande que muchas provincias del país, ¿no? De modo que los resultados de La Matanza pueden definir la elección, no sé si tanto como la presidencial, pero seguro la provincial. En el año 19, el Frente de Todos se impuso en La Matanza por 40 puntos de diferencia sobre los cambiemitas. Fue 65 a 25%. Ahora, en las municipales del año 21, esa diferencia se redujo a la mitad. Fue de 46 a 28, menos de la mitad. Y si se calcula no en porcentaje, sino en cantidad de personas que emitieron su voto, el oficialismo entre el 19 y el 21 cayó de 542 a 343.000 votos. Por supuesto, son elecciones distintas. La del 19 era de ejecutiva, la del 21 era legislativa, pero, digo, de todos modos, como diferencia es sumamente significativa. Ahora, con 343.000 votos, si se repitiera ahora, Espinosa logra la reelección, porque no hay posibilidad de que Juntos por el Cambio se acerque. Pero con 500.000 de votos en La Matanza es casi imposible que el oficialismo pierda la elección provincial, ya sea Axel u otro el candidato. En cambio, con 343.000 votos, de ninguna manera estaría asegurado el resultado provincial. Exactamente.
Ahora, ¿esto qué produce? Que la I latina no solo preocupa a Derrota Dolosa, a Alberto Fernández, a Daniel Scioli, a Emilio Pérsico, también le preocupa a quienes impusieron ese esquema. Si a Máximo también le preocupa por esto que acabo de decir. Ahora, a mí me parece, yo estuve leyendo mucho los documentos, me parece que hay una ventana y sospecho que a eso se refiere Derrota Dolosa cuando dice que están negociando. El artículo 1 del reglamento versa sobre las funciones de la Junta Electoral y dice que la Junta Electoral, donde el kirchnerismo tiene mayoría, puede modificar el presente reglamento en cuanto sea necesario. Es decir, esto es así, pero se puede cambiar. Si conviene, si nos interesa. Esto a mí me hace prever que en la semana que falta podría haber excepciones específicas a la regla general, porque es una elección muy disputada y a nadie le sobra nada como para atarse a reglas rígidas que limiten el caudal propio. Bueno, esta noche se supone que vuelven de la Patagonia Máximo y Cristina y va a empezar una semana vertiginosa. Ha habido versiones de que los anuncios van a ser el martes 20. Yo no lo creo. No estoy seguro, pero creo que no. Creo que se van a estirar hasta el final del plazo, porque la Unión por la Patria tiene algunas decisiones pendientes muy importantes. Nada menos que quién va a ser el candidato presidencial. Está claro que hay una preferencia de Cristina por Guado, se está instalando como candidato. Ahora, no se descarta todavía la posibilidad de que Axel salga de la provincia y vaya como candidato a la presidencia. Esto se incentivó por el elogio que también a Axel le dedicó Cristina en el discurso de Río Gallegos. Es decir, planteó que cuando era diputado, cuando se trató el tema del pago de los fondos buitres en el Congreso, él fue el que claramente dijo que esto abría la puerta a un acuerdo con el fondo. Ahora, cerca de Cristina dicen que no, que esa mención no implica una señal de candidaturas ahora, que es simplemente una referencia objetiva a lo que pasó en aquel momento y nada más. Niegan que sea un guiño y que hay una sobreinterpretación por parte de los medios al respecto, porque en muchos medios han dicho, bueno, esa mención de Cristina quiere decir, dicen que no. Ahora, el argumento de Axel para insistir en la reelección bonaerense, si bien él dice que no hay una jugada individual sino de conjunto, y que si se decide, si Cristina le pide, él va a hacer lo que le pide a Cristina, el argumento de Axel es que no hay otro candidato que mantenga un porcentaje tan alto del caudal de Cristina en la provincia. Un dirigente kirchnerista me preguntó, ¿se puede insistir con alguien que no quiere ser? ¿Conviene? Y dije, mira, son dos preguntas distintas. Podría ser que se puede y no convenga, o podría ser a la inversa, o podría ser las dos en un sentido. Mi opinión personal es que se puede y conviene. ¿Por qué? Los kirchneristas que desearían que Axel se moviera
de un paño a otro de la boleta, dicen que la única manera de ganar la provincia es con un candidato presidencial fuerte, porque el corte de boleta en Buenos Aires siempre fue poco significativo, y que las veces en que creció el corte de boleta fue porque hubo intendentes que lo promovieron y que repartían ya las boletas cortadas. Es decir, no fue un corte artesanal, sino en gran escala. Ahora, en este caso, me parece que es más difícil que nunca, porque la boleta, la tira que vos vas a encontrar si sos bonaerense cuando entres al cuarto oscuro, va a tener 8 cuerpos. Según la Junta Electoral Nacional, esa tira va a incluir candidatos o candidatas a presidente o presidenta y vicepresidente o presidenta, 2 parlamentarios del Mercosur por Distrito Nacional, 3 senadores o senadoras nacionales, 4 diputados o diputadas nacionales, 5 parlamentarios o parlamentarias del Mercosur por distrito regional. Es decir, se elige por un lado en la nación como distrito único y por otro lado en cada distrito regional. En sexto lugar recién gobernador, en séptimo lugar legisladores o legisladoras provinciales, y en octavo lugar intendente o intendenta y concejales y concejalas y consejeros y consejeras. ¿Qué tal lo dije? Bien, excelente. Gracias, Josefina. Ahora, la boleta del gobernador está en el sexto lugar, de modo que no requeriría un corte sino 2. Si estuviera en la punta, cortás una y ya está. Pero no. Es muy difícil que eso ocurra, muy difícil. Y por ahora lo que sigue es la instalación como precandidato presidencial de Eduardo de Pedro. Su campaña, a mí me parece de lejos la más original. Es decir, ustedes se acuerdan que hubo un ataque mercenario por su tartamudez. Sí, señor. Muy, muy brutal. Y Guado lo resignificó muy bien, ¿no? Hay un afiche que se pegó en distintos lugares donde es una secuencia de 3 fotos que capitalizan el agravio, porque dice Guado presidente. Es decir, tartamudea el afiche. Es muy gracioso, muy gracioso. Y además grabó un video junto con el actor Esteban Lamote, o Lamote, en el que juguetea sobre su eventual candidatura con una confusión muy graciosa de personalidades. Vamos, dale. ¿Querés arrancar vos? Dale, Dale. vamos. Hola, Guado. ¿Cómo andás, Esteban? Bien, ¿vos? Bien, che, todo tranquilo. Lindo traje, ¿eh? ¿Viste? Che, ¿te puedo preguntar algo? ¿Qué cosa? ¿Vas a ser candidato o no? Te dije... Pero vos tenés que decir a mí... o sea, yo soy Esteban, vos me tenés que decir Esteban a mí. Pero vos dijiste Guado, o yo. No, vos me dijiste a mí Guado. Vamos a hacerlo bien, pues si no terminamos más, boludo, dale. Cuando Guado le pregunta a Lamote si va a ser candidato, Lamote no contesta, pide un silencio, no contesta, pone cara de yo qué sé. Ahora, el video lo difundió Guado en el sitio La Remisería de la Rosada, que es muy gracioso. Y ahí, digamos, el ministro del Interior y el protagonista de la telenovela La 1518, así, ahí Lamote encarna a un cura que se enamora de una maestra, y en el diálogo entre ellos descubren
que tienen mucho más en común que lo ostensible parecido. A menudo los confunden. Y Guado cuenta que alguien le pidió un autógrafo y entonces un asistente le preguntó al que pedía el autógrafo si sabía quién era. Dijo, sí, el cura. Y era Guado. Y entonces, escuchá lo que descubren ellos en ese diálogo. ¿Cuánto calzamos? 44 o 45. Yo también, igual. ¿Igual? No. ¿Y de camisa qué sos? 42. ¿Vos? 42, sí, 42. ¿Cuánto medís vos? 1,81. Yo mido 1,81. También, ¿eh? La barba no te crece mucho, ¿no? Me crece el bigotito, pero barba nada. ¿Vos? Nada. 4 de cada lado. Y yo tengo 46 cumplí ya. Tengo 46 cumplidos. Yo tengo 46 cumplidos. ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta o no lo que está pasando? Es muy impresionante. Ahora, hay un fotógrafo canadiense que se llama François Brunel, que durante 20 años retrató en 32 ciudades del mundo a 250 parejas de personas de rasgos idénticos que no tenían parentesco. Y en la página tenés un link para ver un poco eso, que es muy impresionante. Y el año pasado, una revista científica, Cell Reports, informes sobre células, dio un paso más allá y descubrió que esas personas tan parecidas que hasta engañan al software de reconocimiento facial, también comparten secuencias genéticas. Bueno, si esto es bueno o malo para Guado o para su clon Lamote, es otra de las incógnitas de esta hiperventilante campaña electoral. Bueno, hoy se están celebrando elecciones primarias en el Chaco, donde la sociedad está conmovida por la desaparición de una mujer joven, Cecilia Trisovsky, que la justicia caratuló como femicidio, y por el cual están detenidos el esposo de la chica, César Sena, y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, no como encubridores, porque el Código Penal deja impunes a padres e hijos. Es decir, vos no podés ser procesado por encubrimiento, por atroz que sea, de algo que hizo tu padre o tu hijo. E incluso amigos íntimos, dice el Código. Si están procesados y detenidos es porque los consideran partícipes en el homicidio, no encubridores. Ahora, el homicidio lo dan por consumado, aunque todavía no se hallaron los presuntos restos. Y el tema es tratado por la oposición política y mediática como si el autor del delito hubiera sido el gobernador Jorge Capitanich, a quien se atribuye una relación estrecha con la familia. Ahora, Sena y su esposa eran candidatos en una lista colectora que llevaba Capitanich como gobernador, Sena como diputado provincial y Acuña como intendente de Resistencia. Ahora, según Capitanich, los Sena son menos del 1 por 1000 de los 2.200 candidatos chaqueños que participan en las elecciones de hoy, y su lista es apenas una de las 14 del Frente Chaqueño. Bueno, se entiende mejor por qué Cristina está queriendo una PASO ordenada y... Digo, 2.200 candidatos en el Chaco en 14 listas en un solo partido, en el Frente Chaqueño, es un disparate, es una locura. Y Capitanich además dijo que los Sena no estuvieron con nosotros en el 2019. Y esta vinculación que pretenden hacer de ellos conmigo es una operación mediática.
de redes sociales y de noticias falsas. También se ha mencionado en estos días a Sena como kirchnerista. Ahora, durante una visita presidencial a Margarita Belén, de Néstor cuando era presidente, Emerenciano Sena bloqueó la ruta para que Kirchner no pudiera salir del aeropuerto. Y Kirchner tuvo que hacer el trayecto en helicóptero. Y las imágenes que usan los Sena en su publicidad no son de Cristina, sino del Che Guevara. Bueno, no hay una opinión unánime acerca de cómo afectará este caso horrible el desempeño del gobernador en las urnas. Eso está por verse. Ahora, bueno, el Chaco es una de las provincias más importantes del norte grande sobre el este, en el límite con Brasil. Jujuy está en el oeste, en el límite con Bolivia y con Chile, también en el norte grande. Y también en Jujuy se vive una convulsión masiva, que por supuesto tiene un tratamiento mediático muy distinto al del Chaco. El del Chaco está permanentemente en todos los medios nacionales, el de Jujuy mucho menos. Bueno, en Jujuy hubo una huelga docente por mejores condiciones y fue reprimida por orden del gobernador Gerardo Morales. Tenemos en esta nota en esta edición una nota de un enviado del COETE, Juan Alonso, sobre la situación en Jujuy. Ahora, el contador Morales gobernó Jujuy durante 8 años y además logró imponer como sucesor a uno de sus ministros, radical como él. Él tiene una idea de lo que es la gobernabilidad que se ha demostrado en Jujuy, se ha demostrado exitosa esa idea desde el punto de vista pragmático. Y se expresó en cuanto asumió por primera vez en diciembre del 2015 con una ampliación del número de miembros de la Corte Suprema. Y lo que a Menem le llevó 1 año, a Morales le llevó 1 semana. Él amplió, igual que Menem, en la Corte Suprema de 5 a 9. Y designó como miembros de la Corte Suprema a partidarios suyos, incluidos 2 legisladores que a la noche votaron la reforma y a la mañana se calzaron la toga. Increíble. Incluso cuando anuncian que renuncian a la legislatura porque van a asumir en la Corte, lo hacen en papel con membrete de la Unión Cívica Radical. Yo publiqué eso. La otra idea de la gobernabilidad que tiene Gerardo Morales, muy vinculada con la anterior, fue la detención de Milagro Sala. Milagro Sala era dirigente gremial de la CTA, era secretaria de la CTA y además conductora de la organización barrial Tupac Amaru. Y está detenida desde enero del año 16. Son 7 años y medio que lleva detenida Milagro. Y Morales se jacta de eso, de que así se gobierna, de que... Ahora, Milagro está detenida, pero Jujuy está en llamas de todos modos. Ante la movilización docente, Morales firmó un decreto que criminalizaba la protesta. Ahora, esto solo logró incrementar la movilización. Entonces, Morales anuló el decreto, confiado en que la prohibición de cortes de calles y rutas también constaba en la reforma constitucional. Esa reforma constitucional fue elaborada por el principal consejero jurídico de Gerardo Morales, que es el abogado de grandes empresas Ricardo Gilavedra, que asistió con un abogado de su estudio a Gerardo Morales en el juicio contra Milagro Sala, cosa que Gilavedra no había revelado aquí, pero que yo la descubrí durante el juicio porque vi que ese abogado tenía una
Dirección electrónica Felipe Wagner @Estudio Gilavedra. Es decir, no era él directamente, sino un abogado de su estudio. Lo cual es algo muy parecido a otra cosa que ocurrió a fines de la década del 90, cuando se formó la primera alianza. Decidieron copiar un procedimiento muy común en Gran Bretaña, que es la creación de un gabinete en las sombras. Es decir, se armó un gabinete de ministros en espejo con el del gobierno de Menem. Y a Gilavedra le correspondió el Ministerio de Justicia. En ese momento me vino a ver el diputado socialista Héctor Polino, que dirigía una organización de defensa de los consumidores, y me dijo: ¿a usted le parece que puede ser ministro de Justicia quien es abogado defensor de Telecom en contra de los reclamos de los usuarios? Le dije: no. ¿Y por qué? ¿Quién? Gilavedra, me dice. No puede ser, le digo yo. Sí. Y me mostró documentación. Entonces yo, que en esa época tenía una relación muy amistosa con Gilavedra, desde que él fue juez en el juicio de las juntas, lo fui a ver y le dije: Ricardo, ¿esto es cierto? Sí, es un error terrible, por favor no lo publiques, voy a renunciar ya mismo a esa representación. Y yo le hice caso y no lo publiqué. Años después me enteré que sí, efectivamente él dejó de ser, pero designó a una abogada de su estudio, que además era o fue después su esposa. Bueno, lo mismo estaba haciendo ahí en Jujuy con Morales y Milagro Sala. Ahora, radicales y peronistas votaron de madrugada en la legislatura esta reforma constitucional. Y de inmediato Morales envió a la policía a repartir palos y regar la provincia de gases. El empresario Rubén Rivarola, que es el principal accionista del diario El Tribuno, fue el candidato a gobernador del justicialismo en las elecciones de mayo, derrotado por el candidato de Morales, y es el jefe del justicialismo jujeño, y votó la reforma de Morales. Digo, hace muchos años que en Jujuy hay un bipartidismo unido por los negocios, por los intereses económicos comunes. Y el problema de la aparición de Milagro Sala de Tujamaro fue ese. Digamos que Milagro Sala cuestionó ese bipartidismo y cuestionó por igual a los dos partidos. Claro. Ahora, las movilizaciones realmente imponentes, si han visto las filmaciones, son muy impresionantes, hicieron retroceder a Morales de algunos artículos de la Constitución, por los cuales se suprimían las legislativas de medio término y se concedía al ganador de la gobernación la mayoría legislativa. Aquí en esta misma radio, ayer, durante una entrevista justamente con Teresa García, Amado Vudú hizo una referencia a esto. No sabía todavía que Morales había retirado ese artículo. Dijo: ¿cómo? Cuando Cristina plantea que no haya elecciones cada 2 años, sino cada 4, es antidemocrático, y cuando lo plantea Morales está muy bien. Bueno, Morales se sabe que aspira a integrar la fórmula presidencial del Juntos por el Cambio junto con Horacio Rodríguez Larreta. Y ahí hace el rol de moderado frente a los halcones del bullrichonismo. Ahora, sus 8 años de gobierno en Jujuy muestran su profunda afinidad con las propuestas represivas de la ex ministra de Seguridad de la Segunda Alianza. Y durante la Primera Alianza, Morales compartió con Bullrich el gabinete de Fernando de la Rúa,
y que no hay que olvidar que redujo en un 13% los ingresos de los jubilados y los trabajadores estatales. Es en contra de esa política que creció en Jujuy la Tupac Amaru. Ahora, la ironía final de Jujuy es que Rivarola sostiene a Morales en la provincia, pero se declara kirchnerista en el plano nacional. Yo ya lo dije una vez, pero lo voy a decir 2 veces. Para mí el contador Morales es una amenaza a la democracia argentina mayor que Javier Milei, porque conduce un partido nacional con estructura en todo el país y porque ha conseguido ganar consenso social para su política de cárcel o bala, que en Jujuy no es una consigna. Es decir, esto lo ha dicho ahora en estos meses aquí en la escena nacional José Luis Esper, pero en Jujuy eso no es una consigna. En Jujuy es la práctica que se aplica desde hace 8 años. El gobierno nacional anunció que no va a enviar fuerzas federales para sumarse a la represión, a diferencia de lo que hizo Macri en el 2016, y también anunció que va a pedir la inconstitucionalidad de los artículos de la nueva Constitución que restringen o suprimen derechos de los trabajadores. Pero bueno, va a ir a la justicia esto también, ¿no? Y al mismo tiempo, en la capital federal, el gobierno autónomo desalojó en forma violenta la denominada Casa Pringles, en la calle Pringles al 300 de la capital, donde vivían 9 mujeres y 7 criaturas refugiadas allí luego de ser víctimas de violencia de género. Y las desalojaron en forma violenta. Ahora, la fórmula posible, Rodríguez Larreta Morales, está sacando músculo. Y yo pregunto, con moderados así, ¿quién necesita halcones? Bueno, en esta edición, Josefina, ya la vas a escuchar, expone sobre la baja confiabilidad de las encuestas electorales. Ahora, hecha esa salvedad que es importante, todas están registrando en los últimos días un estancamiento o retroceso de Javier Milei. Y los consultores atribuyen este retroceso a varios factores. Por ejemplo, al pésimo resultado de sus candidatos en las pocas provincias en las que otorgó su franquicia. El último fue en Tucumán, el hijo del dictador Bussi, que no llegó al 4%. Y estos son 10 puntos menos que su marca anterior, cuando iba sin respaldo de la prótesis capilar. Otra razón del estancamiento o del retroceso de Milei estaría en los desbarres de sus principales dirigentes. ¿Se acuerdan? Bueno, él había hablado de la compraventa de órganos, de chicos. Bueno, ahora Ramiro Marra, que es su candidato en la ciudad autónoma, dijo que él estaba en contra de la educación sexual integral y que los chicos lo que deben hacer es mirar pornografía. Y que así se aprende. Ahí salió a desdecirse, pero de una manera tan torpe como le esperaba, porque son de esas aclaraciones y esos pedidos de disculpa que meten la gamba todavía más. Pero bueno. ¿Qué dijo? Lo estoy buscando ahora porque lo vi hace 2 minutos, ahí te digo. Dijo que en realidad servía para prevenir abusos intrafamiliares, que por eso era necesaria la educación sexual integral. Pero después cuando declaró que él miraba pornografía y que había aprendido así, o sea, tampoco se desdijo, pero hasta ahí. Otro motivo del retroceso de Milei serían las denuncias de que cobra por otorgar candidaturas y que pretende contratos para ñoquis en caso de que sus candidatos sean electos. El último que en denunciar esto fue el derrotado candidato de Milei a gobernador de Neuquén, Carlos Eguía, quien lo insultó en términos soeces que no vamos a repetir, pero lo insultó en términos que dan vergüenza. También al rechazo a algunos ofrecimientos, como el que le hizo al comisario intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, quien rechazó postularse como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la lista de Milei. Y también a la incongruencia de sus propuestas,
que entran en contradicción con lo que opinaba cuando era un consultor económico sin apetencias de ingresar a lo que llama la casta. El último ejemplo conocido es un video de julio del 2016, cuando Milei era economista en jefe de la Fundación Acordar. En esa época no planteaba dinamitar ni incendiar el Banco Central, sino que lo alababa en forma explícita. Escuchalo. Salió muy bien. Ahora, pero eso no fue resultado del accionar conjunto del Ministerio de Hacienda y el Banco Central. El éxito en la salida del cepo es pura y exclusivamente responsabilidad del Banco Central, que en Argentina sobraban aproximadamente 5 puntos del PBI de dinero en la economía. Esto pasó 2 veces en la economía argentina. Pasó en el 59 y pasó en el 75. En ambos casos, la tasa de inflación se multiplicó por 6. En el primer caso pasó de 20 a 120, en el segundo caso de 30 a 180. Ese fue el contexto que enfrentaba Federico Sturzenegger, el cual, digamos, lo resolvió exitosamente, a punto tal que desde mi punto de vista ha evitado una hiperinflación. Es decir, que el Banco Central sirve para algo, no hay que dinamitarlo, pero ahora su campaña es que hay que dinamitarlo. Ahora, dice que hay que dinamitar el Banco Central, pero lleva como candidata a Diana Mondino, cuyo esposo Eugenio Pendaz ha sido el segundo del Banco Central durante el gobierno de la Primera Alianza. Digo, es de una incongruencia, y estas incongruencias se van viendo y van mermando su candidatura. Bueno, hablando de incongruencias, digo, lo que dice Marra ahora, dice, bueno, que está bien, que tiene que haber educación sexual, pero dice que los maestros no tienen que adoctrinar a los chicos por la puerta de atrás, dice, aparte busco una imagen, dice, los maestros no deben travestir niños en clase, los maestros no deben, los docentes no deben inducir inducir jamás cambios de género en niños que luego llevan a aberraciones como la castración, como vemos a diario en distintas partes del mundo. Es un delirio. Qué locura, por favor. Ensalada. No, bueno, en fin, bueno. Bueno, yo quiero terminar con alguna cosa risueña, porque es demasiado dramático todo lo que está pasando. Y lo más destacado que he visto en ese sentido es la boleta que intenta presentar en La Matanza el partido Principios y Valores, con sus respectivos candidatos a presidente, a gobernador de la provincia de Buenos Aires y a intendente de La Matanza. Se llaman Guillermo Moreno, candidato a presidente, Luis Delía, candidato a gobernador, y Alberto Samit, candidato a intendente de La Matanza, por un partido que se llama Principios y Valores. Bueno, son 3 varones de palabra fácil que tienen buena recepción en los canales y las señales de noticias por cable por su consumado histrionismo. Y el otro gag muy divertido es el anuncio de Hilda González de Duhalde de que encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires en la boleta del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Bueno, ustedes se recuerdan que hubo un intento de alianza con Horacio Rodríguez Larreta que quedó en pausa, por lo menos hasta que pase la elección provincial. Bueno, la señora González de Duhalde dijo que su objetivo era que desapareciesen el cristinismo y la cámpora, y que ella ambicionaba la revancha de la elección de 2005. 2005 fue donde, digamos, ahí se produjo la ruptura entre Duhalde y Kirchner, porque Cristina y la esposa de Duhalde encabezaron las listas respectivas de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, y Cristina triplicó los votos de la otra lista. Ahora, con tono quejumbroso, Hilda González dijo que parece que Cristina no se presenta. Yo digo, le tendrás miedo a Chiche. El cohete
Subite a la Luna Radio, un desplazamiento estelar con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.